Buenas amigas y amigos, soy Master Health Coach Juan Brenes y hoy estamos en un nuevo podcast. Nos acompaña detrás de cámaras Víctor Vargas. Hoy nos acompaña un invitado especial, Ronnie Gómez. ¿Cómo estás, Ronnie? ¿Todo bien, Juan? ¿Por ahí todo bien? Me alegro. Ronnie, ¿nos puedes comentar un poco de quién es Ronnie? Bueno, Ronnie Gómez es fisioterapeuta. Yo tengo una clínica en San Rafael de Iramuno, en Cartago. Se llama Clínica Roengo. Nos enfocamos más que todo en rehabilitación y a tratar lesiones, ¿verdad? Entonces vamos por ese ámbito por ahí. Claro, buenísimo. Sí, de hecho hoy estamos por acá para hablar un poco sobre los dolores, las lesiones que se generan en los entrenamientos y todo, como de dónde vienen y todo ese tema. ¿Qué te parece, Ronnie? Un tema súper importante que todo el mundo tiene que estar empapado, ¿verdad? Sobre este temita, porque es algo que nos va a influir en nuestra vida y cómo hacer ejercicio. Claro, buenísimo. Ronnie, ¿qué nos podrías hablar un poco sobre esto? ¿Qué casos has tenido? ¿Qué puedes comentarnos sobre el tema? Bueno, yo siempre he dicho a la gente cuando hablo con mis pacientes que la palabra dolor todo el mundo lo ve como algo malo. Uh-huh. Y no, es algo bueno. Claro. Es un indicador, es como en el carro que te diga el check-in, te marca el check-in y usted inmediatamente ¿dónde lo lleva? Claro. Mecánico, ¿verdad? Entonces, si se nos marca ese check-in, ¿a dónde tenemos que ir? Bueno, al médico, a donde haya que ir, ¿verdad? Médico, terapeuta o demás especialista para que nos ayude a quitar ese check-in de ese carro, ¿verdad? Claro, sí. Es algo importante porque, bueno, la gente, como decís vos, le tiene miedo al dolor, tal vez cree que el dolor es malo, pero no, es un aviso, como acabas de decir. Es un aviso. Y también hay que especificar que también hay dolores normales y hay dolores, ¿verdad? Que ya hay que ponerles atención, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, bueno, si vas a hacer ejercicio y te duele algo, tenés que diferenciar un dolor muscular que es normal. Obviamente, si tenemos 2 años de no hacer ejercicio y vamos a hacer ejercicio, te va a doler todo, ¿verdad? Claro. A un dolor que ya tiene 3 días, 4 días y cada vez que haces algún movimiento se incrementa ese dolor. Claro. Entonces, aquí está pasando algo, ¿no? Sí, de hecho es muy curioso eso porque normalmente la gente cree que uno se lesiona por X deporte. Pero realmente no es el deporte que lesiona, es que uno no está preparado para hacerlo. No está preparado. Correcto, como vos lo has dicho, ¿verdad? En la biomecánica, ¿verdad? O todas las personas tenemos una forma distinta de movernos, ¿verdad? De todo eso se llama biomecánica, cómo nos movemos nosotros ante por ejemplo, si nos agachamos, si barremos, si lavamos el carro, tenemos una forma de movernos, digamos, que es propia de cada persona, no todo el mundo se mueve igual. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a donde vos y tienen una mala biomecánica, uh-huh. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una lesión, sí, y claro. va a haber dolor. Claro. De hecho, muchas veces me ha pasado, Ronnie, que cuando veo una persona, como hablamos ahora detrás de cámaras, levantando peso, la persona no quiere levantar peso, y por ejemplo hay barras de 35, 45 libras, y yo le digo a la persona, a lo mejor no se levante ese peso porque obviamente la técnica no está bien, no tiene suficiente movilidad, flexibilidad, reactivación de lo muscular y todo el tema que hay detrás. Y es algo que considero que es bueno que tal vez le explicas un poco a la gente, ¿verdad? Que hay detrás de una buena técnica, que hay detrás de hacer las cosas. Si la persona sabe lo que te está enseñando, obviamente no te va a querer cargar. Correcto. Bueno, siempre en este tema, ¿verdad? De la rehabilitación, bueno, hay 2 etapas como importantes en la parte de la rehabilitación, digamos. Por ejemplo, hay un efecto que es postural y otro efecto que es a nivel muscular. O sea, primero tenemos, igual también va como en el caso tuyo, en la hora de hacer ejercicio, ¿verdad? O fortalecer o poner a hacer a la gente ejercicio. Hay una parte postural, ¿por qué? Porque tenemos que habituar a la gente a que esa parte postural esté estable siempre. Si esa parte falló, uh-huh. Cuando ya vas a la otra parte, que es la muscular, digamos, donde ya vamos a meter un poquito de peso, vamos a hacer un poquito más de carga muscular, uh-huh. Y esa parte va a fallar más y vamos a desencadenar un desequilibrio a nivel de cuerpo y muscular, el cual nos va a dar como resultado, claro. Dolor y una disfunción, ¿no? Claro. Sí, de hecho, como yo siempre le comento a la gente y le pongo este ejemplo, a una silla, usted le quita una pata, la silla se cae, el ser humano no. Uh-huh. El ser humano va a compensar sí o sí. Siempre compensa. Siempre es una habilidad. Claro. Es una habilidad del cuerpo humano para poderlo hacer, ¿verdad? Porque si no, imagínense cómo nos íbamos caminando, ¿verdad? Sí, imagínate. Bueno, es importante, ¿verdad? Todo este tema del dolor, y como vos decís, el tema de levantamiento, cargas de peso, ¿verdad?
que lo hagamos progresivamente, porque como te decía ahora, hay muchos lugares donde vos llegas y tome, tanto peso, y no, uno tiene que ser consciente, y por eso estamos aquí nosotros hablando de este tema que es muy importante. Bueno, ustedes tienen que ser conscientes de que yo no voy a alzar tanto peso porque yo sé que me voy a lesionar. Exactamente. O sea, si yo no estoy acostumbrado a alzar ese peso, me voy a lesionar. Claro. Eso es matemático. Matemático, sí. Y es curioso porque ahora que dices eso, a mí me pasa muchas veces que le digo a la persona, no alce ese peso, y me doy vuelta y ya está con la barra. y después empiezan, es que hice un movimiento y me dio un dolor, o me lesioné, como le dicen ellos. Y no es eso, es que hay una sobrecarga muscular, se pone hipertónico el músculo y cada vez se pone más tenso, ahora más cargado, llega al punto donde un movimiento brusco ya, eso le genera una lesión, por decirlo así. Correcto, sí. Sí, pues hay gente, ¿verdad? Por eso, como te digo, estamos aquí para guiarlos y enseñarles un poquito, educarlos sobre todos estos temas, ¿verdad? Que es algo de la vida cotidiana, y ahora la gente se cuida mucho. Sí, ahora la gente, bueno, cuando yo estaba más jovencito, ¿verdad? Y la gente no tenía tanto, o no hacía tanto ejercicio. Ahora la gente está más habituada a hacer más ejercicio. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros como terapeutas también vamos a dirigir, ¿verdad? A dirigir al paciente cuando llega a nuestra consulta, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, por qué se provocó esa lesión. Y como te decía, ahí es donde nos entrelazamos, ¿verdad? Porque yo ya llego, ubico el problema, porque no es solo quitar el dolor, o sea, el dolor, pues sí, obviamente hay que quitarlo porque a la persona le molesta, hay que quitarle el dolor, pero lo más importante es ver la causa de que está generando ese dolor. Entonces ahí, ya ubicando esa causa, ya comenzamos a desglosar y decimos, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vamos a trabajar estos músculos para tratar de estabilizar estas zonas. Y ahora sí, yo me hablo con tu entrenador para que podamos hacer un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Y podamos corregir esos vicios posturales que afectan a la persona y entre los dos, y sacarlos adelante y que ya puedan hacer el ejercicio que se ha indicado, ¿verdad? Sí, que va avanzando poco a poco. Pero, sí, de hecho, cuando yo estudié lo que es la recuperación funcional, ¿verdad? Mucho nos decía la profesora, eso, lo que acabas de decir, de fisio, eso sí, que lo transfieran algunos de ustedes, que lo recuperen a nivel funcional, o sea, que el cuerpo comienza a mover bien a partir de todo lo que acabas de decir. ¿Vos ves eso muy común? O sea, ¿sí lo hacen? ¿O ves que hay gente nada más llega, le quitas el dolor y sigue igual y otro dolor va a pasar y así sucesivamente? O sea, no se preocupan por lo demás. Sí, correcto, bien. En la clínica pasa mucho que la gente llega y, qué sé yo, 1 o 2 sesiones, 3 cuando estaba algo bastante mal, ¿verdad? Uno les quita el dolor y trata de otra vez de que haya una vida normal, ¿verdad? Sin dolor. ¿Qué pasa? Que va la otra fase, ¿verdad? Que es hacer la readaptación y demás, pero esa persona no vuelve porque ya el dolor se le quitó. Exacto. Y entonces ya van a hacer ejercicio, y cuando van a hacer ejercicio no le dicen nada al entrenador, que no pasó nada, aquí nunca me pasó nada, y al mes, porque no tiene que ser a los días siguientes, puede ser un mes, otra vez vuelve y a lesionarse otra vez. Claro. Entonces, sí es importante que tengamos como esa parte, ¿verdad? Yo siempre trato de enseñarles eso, ¿verdad? Si usted viene aquí por esto, o sea, no vamos a hacer nada, tenemos que hacerlo hasta aquí. Exactamente. Tenemos que llegar hasta el final, porque si no, volvemos a lo mismo. Claro. Esa no es la idea. Sí, de hecho yo le comento eso mucho a la gente que no entrena acá, ¿verdad? También, a la gente que no entrena acá, que yo le doy programs de otros lugares, que la progresión con respecto al ejercicio, si hay que hacer una regresión, que mucha gente tal vez no sabe qué es regresión y progresión, sería bonito tal vez que lo hablaras un poco, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante? Sí, bueno, súper importante, ¿verdad? Si por ejemplo la persona qué sé yo, de primera mano llega y le ponen a hacer un peso muerto, o sea, porque algo está pasando, ¿verdad? Y se genera dolor en la zona lumbar. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente hay una retroversión pélvica. ¿Qué quiere decir eso? Que la pelvis está girada hacia adelante. Ya, esta zona, ahora que tenemos este dibujito aquí, esta zona está hacia allá. Perdón, hacia atrás. Entonces, cuando él va a hacer ese movimiento, no va a dar,
No. O sea, no nos va a dar el rango de movimiento para llegar a ser un peso muerto. ¿Y qué va a ser? Una compensación. ¿Ya? Esa compensación va a generar, pues, obviamente, una sobrecarga muscular. Claro. Y ahí es donde entramos nosotros y después, como vos decís, vamos a hacer una regresión. O sea, que hay que buscar un ejercicio que se adapte y que pueda hacer la persona antes de poder hacer ese peso muerto. Claro. ¿Ya? Y fortalecer, obviamente, esos músculos que no están dando la talla a la hora de hacer el movimiento, por ejemplo, el peso muerto. Claro. A eso se le conoce como bookbing, ¿no? Nosotros, en la parte de lo que es entrenamiento, levantamiento, se dice bookbing, sí. Bueno, y básicamente, Ronnie, con respecto a ese tema que acaba de decir, el peso muerto es, bueno, es algo que se ve muy dado y muy común en que las personas se lesionen. La reactivación de core a nivel neuromuscular, ¿qué opinas de eso con respecto al tema de peso muerto, por ejemplo? Porque yo en mi caso, yo siempre digo a las personas, la base de la pirámide funcional de un movimiento, para mí es la movilidad y flexibilidad y movilidad de la articulación, por decirlo así. Entonces, si tenemos suficiente movilidad y flexibilidad de la articulación, da estabilidad a la rodilla, movilidad a la cadera, estabilidad del core, movilidad del tórax y estabilidad del hombro. Por ende, ahí comienza a trabajar algo muy importante para mí, que es la activación de core. No sé qué opinas vos del tema. Correcto, no sé. El core siempre va a ser fundamental, ¿verdad? Aún en cuanto siempre, por ejemplo, si hay una lesión de rodilla y uno le dice, no, bueno, no puedes hacer, qué sé yo, ejercicios de rodilla por sé yo, digamos 2 semanas, por ejemplo. La idea es que no dejan de hacer ejercicio, pues que no tienen que, o sea, para eso está la parte abdominal, que es muy importante, porque ahí si llegamos, paramos 2 semanas, esa parte abdominal en 2 semanas pierde un montón, la gente no lo cree, pero en 2 semanas se pierde un montón de fuerza muscular, claro. Y estabilidad. Más si tenemos trabajo, por ejemplo, en el que pasamos sentados, y pasamos todo el día así, malas posturas aquí, ¿verdad? Entonces, de todo eso se va a evitar, ¿verdad? Obviamente. Claro. Como vos decís, también tiene que haber una buena amplitud de movimiento para lograr hacer todos los movimientos, ¿verdad? Porque si hay una hipomovilidad, obviamente nunca vas a alcanzar esa amplitud que se necesita para hacer movimiento. ¿Ya? Y, por ejemplo, es muy importante la hipomovilidad. Mucha gente con la hipomovilidad en muchos lugares tratan de como exigirlo, forzarlo, sí. Lo fuerzan, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto cuando alzan barrio, yo a veces no me sé mucho los nombres, por ejemplo, alzan barrio y se la ponen aquí, mucha gente no puede llegar. Claro, no llega. Y no, póngase más peso para que logre llegar. No, eso tiene que ser progresivo, ¿verdad? Si una persona no puede, que va a terminar con una lesión de muñeca normalmente, que es así que siempre me llega. Sí, y más si tiene hipercifosis, lordosis o escoliosis, ¿verdad? La cifosis es muy común, ¿verdad? Súper común, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, y tener cuidado donde vayamos, ¿verdad? Claro. Porque no es lo mismo alguien que conozca, que tenga estudios a uno que vio videos y vio muchos videos y aprendió con esos videos, ¿verdad? Y sacó un curso de esos de Conflex. Claro. Que hay muchos cursos así. Lamentablemente. Esa es la idea, ¿verdad? Que vayan donde alguien preparado, que sepa y tenga conocimientos de biomecánica, porque eso es una de las bases fundamentales de una biomecánica. Si usted no sabe cómo se mueve el cuerpo, ¿cómo va a hacer para dar un ejercicio? Claro, sí, no tiene sentido, ¿no? Pues. No, lamentablemente mucha gente cree que lo que hablamos ahora anteriormente, que el funcional es un circuito ahí dando vueltas, haciendo lo que nos pongan. ¿Y qué les puedes comentar a la gente de este tema que es el funcional? ¿De cómo funciona el cuerpo realmente o un funcional de ejercicio? Es eso, ¿verdad? El funcional es cómo funciona el cuerpo, claro. ¿verdad? Entonces, el problema es ese, como te digo, que se da como esa nueva moda, ¿verdad? De funcionar en todo lado, y eso es, bueno, vamos a hacer en este puesto esto, usted pasa al otro puesto y hace eso, y ni siquiera lo ven, claro. Y no ven cómo funciona, cómo está haciendo el ejercicio, si lo está haciendo mal, si lo está haciendo bien, porque lo importante es cuántas personas tengan, ¿verdad? Claro. Si tenemos 30 personas es mejor porque te da mejor. Yo he visto lugares donde hay 60, 70 personas en un mismo lugar, o sea. Y tal vez solo un entrenador. Y un entrenador. Sí. Entonces, ¿cómo lo ven? O sea, yo voy a un lugar de esos y yo mismo digo, pucha, yo
yo aquí me van a lesionar. Obvio, sí. Y si yo soy una señora de 50 años, 60 años, donde ya tengo artrosis de rodilla, que es muy general ya en esa edad, ¿verdad? O un señor, ¿verdad? Y llego a un lugar de estos y me ponen a saltar mucho, y tras de eso el piso no es el adecuado, Claro. Me voy a joder. Sí, de hecho eso que mencionas, bueno, para mí es muy importante, ¿verdad? Siempre que viene alguien, yo tengo clínico con respecto a la alineación, si yo veo que su rodilla se mete mucho, o no le vamos a meter cargas. Si veo que viene con lesiones de rodilla, no vamos a brincar. ¿Para qué? No tiene sentido. Correcto. O sea, al fin y al cabo es la salud de la persona, ¿verdad? Lo que tenemos en juego. De mi parte, yo no hago eso por dinero, lo hago porque realmente me gusta ayudar a la gente y cuando quiere ser ayudado. Correcto, sí, correcto, porque como vos decís, cuando quieres ser ayudado, lo que pasa es que estamos también en otra época, estamos, obviamente, por situaciones económicas, ¿verdad? Donde haya más, donde sea más económico, ¿verdad? Pero el hecho de que sea económico no quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Claro. Entonces, si vos vas a un lugar de estos que es muy económico, pero no te están poniendo atención, yo prefiero pagar un poquito más, Claro. y que me pongan la atención a mí como persona que utiliza los servicios. Yo prefiero que me pongan atención. Obvio, claro. Sí. Y más cuando una persona, por ejemplo, en el caso del core, Ronnie, ¿qué nos puedes mencionar si no hay una buena activación neuromuscular de core? Porque para gente en la que se active, por decirlo de alguna manera. Bueno, por ejemplo, digamos, hay una parte importante, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de todas las personas que pasan mucho sentados, ¿no? por trabajo, ¿verdad? Normalmente hay mucha habilidad en core. Claro. ¿Ya? Porque tienen malas posiciones y más si hacen teletrabajo, ¿verdad? Primero que todo pasa en una silla. Claro. Segundo que todo no pasan todo el día en esa silla. O sea, se van a ir a la cama acostados, trabajan en la cama acostados, trabajan con piernas cruzadas, trabajan con un almohadón puesto acostados en la cama, todos inclinados viendo tele, o están trabajando aquí, el tele está por allá, entonces están trabajando y están aquí. Sí. Entonces, son cosas que si el core no está fuerte, todo eso, cuando llegas a hacer ejercicio, lesión segura. Fijo. Una lesión segura que vamos a tener, lumbalgias. Bueno, el término lumbalgia es un término general. Cuando usted le diga, tiene una lumbalgia, dígame, pero ¿por qué? Ajá, exacto. Porque lumbalgia puede ser muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay que revisar, hay que explorar qué músculo se lesionó, si alguna vértebra tiene alguna facilitación, lo llamamos nosotros, que es el lugar donde está la lesión. Entonces, si hay una facilitación en esa columna que nos esté provocando ese dolor lumbar, ¿verdad? Y que siempre, el término general, siempre va a haber o va a estar incurrido en donde está el core, digamos, donde hay debilidad en el core, ¿verdad? Siempre, cuando hay una lesión lumbar, hay que fortalecer el core. Igual, obviamente, abdomen, ¿verdad? Claro. Sí, y mucha gente también cree que al fortalecer el core es hacer abdominales, y no es eso. No, correcto. Son cosas que uno, que son cosas del pasado, digamos. Y ahora la gente y todo, yo digo ahora a todo el mundo, ahora las personas son muy, muy, muy inteligentes, muy capaces, porque claro. Ahora hay cursos inimaginables, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica ahora es uno de los lugares donde parece mentira, y yo sé que en la parte tuya también pasa lo mismo, y está pasando lo mismo. Antes uno veía como visión España, Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque iban en avanzada a las ciencias médicas y ciencias de la salud. Ahora nosotros estamos ahí codeándonos, claro. También, ¿verdad? Ahora todas esas personas que van allá vienen aquí a dar cursos. Entonces, nosotros somos potencia, ¿verdad? Sí, claro. Pues sí, de hecho es cierto, porque antes escuchaba que solo si ibas a España o Europa, ibas a aprender de las mejores escuelas, se puede decir, lo más nuevo. Claro. Bueno, hablemos de la colega, ¿verdad? Erika, que también es una referente también, claro. Y ahora ella da cursos en Europa, ¿no? Imagínate, sí. Estamos ya al revés. Claro, al revés. Y lo chido de eso es que, tenemos la ventaja de poder
agarrar ese conocimiento y aplicarlo a nuestros clientes, ¿verdad? Lo importante y considero es que toda persona que atienda a otra, ¿verdad? En un sistema de salud, en cualquier área, ¿verdad? Que realmente se comprometa con eso. Correcto. Que no lo haga solo por dinero, como dijiste ahora, que mucha gente, que por más gente que tenga y más dinero va a tener, y al final no funciona así, porque si se me lesiona una persona y esta persona ya es que ya me lesioné, porque no van a decir que es culpa de ellos, nunca, porque al final también es darse cuenta y tener un nivel de conciencia, ¿verdad?, con respecto a lo que es el movimiento humano. Sí, correcto. Y vos acabas de decir algo muy, muy, muy correcto. Por ejemplo, yo cuando llega a mi consulta, yo siempre les digo, bueno, si usted no hace esto, bueno, normalmente los atiendo la primera vez. Siempre llega un acompañante, ¿verdad? Entonces ese acompañante siempre se lo sapea. Es que él no hizo tal cosa y no hizo la otra, ¿verdad? Entonces yo les digo, bueno, si usted no hace esto, yo no lo voy a atender más. ¿Para qué lo voy a atender? Claro. Yo no le voy a robar la plata. Yo no le voy a robar la plata porque yo estoy dando mi atención, pero claro. ¿Para qué él va a perder la plata si uno a veces no le tiene fe, o no tiene fe en lo que están haciendo? Exacto. Y dos, no están haciendo lo que uno les está diciendo, ¿verdad? Que es para mejorar. Claro. Y si no lo hacen, entonces ¿para qué van a ir? Exactamente. Ya desde que van saliendo de la casa van perdiendo. Claro. Exacto. Entonces, yo les digo eso, ¿por qué? Porque si ese paciente no me sale, o sea, no me evoluciona bien, o como yo espero, ¿verdad? Cuando sale, ¿qué va a decir? Claro. Me robó la plata, o me dio tantas sesiones y estoy igual. Claro. Y eso es lo que pasa, siempre, sí, claro. Para que hablen de vos bien, miras, cuesta, ¿verdad? Cuesta, sí, pero cuando es mal, en 2 toques todo se vuela, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que cuidarse en ese aspecto, claro. Uno también, y uno también decirle a la persona, porque a veces, nosotros a veces, los costarricenses a veces tenemos esa, que nos da miedo decirle a alguien, porque alguien. Sí, porque alguien. Sí, entonces tenemos que perder esa parte de decir, bueno, si usted no hace esto, yo no lo voy a atender, ¿para qué lo va a atender? Exacto. Igual, vos, si usted no me hace esto y esto y esto, y usted no sigue las pautas que yo le estoy indicando, ¿para qué va a venir? Exactamente. O, por ejemplo, vos, que puede pasar mucho, si vienen con vos, por ejemplo, a hacer ejercicio, y después se van para otro lugar, en otros horarios, digamos, y vos decís, mira, si sigues haciendo esto, vas a sobrecargar tu cuerpo, va a pasar lo siguiente, y si no te hacen caso, se lesionó, es que yo voy donde Juan, y me lesioné donde Juan. Exacto. Y así llegan a decirle a uno, sí, claro. Consulta, ¿verdad? Es que yo voy donde tal, y ahí me lesioné ahí. Es que ese muchacho o esa muchacha me dijo que hiciera esto, y sí, entonces... Sí, yo les quiero siempre la mitad. Sí. No, porque, bueno, primero que todo está el profesionalismo, ¿verdad? Que no puedes hablar de tu colega, ¿verdad? Porque ustedes también son colegas de nosotros. Claro. Aunque no sean terapeutas, pero estamos encaminados de la misma mano, ¿ya? Entonces, no tenemos que hablar mal. No, pero nada. Ya cuando uno pues ve que donde el lugar que van no es como tan adecuado, tratar de decírselos más ameno, ¿verdad? Claro, sí. Mira, yo te recomiendo estos lugares, que son lugares donde uno está acostumbrado, como hablábamos ahora, ¿verdad? Que siempre a mí me gusta tener lugares en los que yo mando a mis pacientes, ¿verdad? Y que yo tenga la tranquilidad de que en esos lugares va a estar seguro. Claro. Y la seguridad que me da a mí también es yo poder hablar con el coach, ¿verdad? Claro. Que lo está entrenando. Entonces eso, yo digo que eso siempre es un plus, ¿verdad? Porque mucha gente llega y dice, ay, ¿a dónde voy? ¿Y ahora dónde puedo ir? Entonces siempre tener como varios lugares para que puedan ir y se acomoden como al lugar donde vive, porque claro. Uno siempre se acomoda a donde más le cerca al que... Claro, la parte más social. Correcto, sí. Sí, no, de hecho, eso que decís ahora de que, a todos nos pasa, ¿verdad? Que vienen y dicen que tal persona no le ayudó o que en tal lugar se lesionó. Es muy curioso porque cuando yo, por ejemplo, evalúo el patrón de movimiento de una persona para recuperar el movimiento, ¿verdad? Sucede que les da pereza hacer los ejercicios, entonces no los hacen y al final otra vez vuelve a lo mismo. Correcto. Entonces al final, ¿de quién es la culpa? ¿De la persona que no lo hace, de uno que le está diciendo que lo haga? Y es curioso porque nos pasa a todos, me imagino, ¿verdad? Y lo más importante ahí es entender que esta persona,
uno le dice, se va a lesionar, se sigue así, se va a lesionar, se va a lesionar, y dicho y hecho se lesiona. Pero cuando uno le dice, vamos a recuperar, no quiere, entonces dice, aburren. Muchas veces me ha pasado que se van por lo mismo, porque es que qué pereza, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo, nunca tengo tiempo, pero si tiene tiempo para otras cosas. Sí, correcto. Y mira, en esa parte que yo te digo, de la etapa postural, ¿verdad? Que es muy importante a la hora de hacer ejercicio. A veces es como media huevada, porque no alzas peso, no alzas fierro, Entonces la gente le dice a hueva, porque ven a los otros que están ahí y dicen, ¿qué voy a alzar como ese, verdad? Entonces, no lo pueden hacer, pero no es que uno no quiera, o el entrenador no quiera, es porque no se puede todavía. Entonces va a llegar un momento en que vas a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, nada más de tener paciencia. Y es mejor hacerlo después que no llegar a hacerlo. Exacto. O lesionarte cuando llegues. Sí, queda peor, sí. Es peor, ¿verdad? Claro. De hecho, Víctor, que está detrás de cámaras, yo le llevo un programa, ¿verdad? De core, de rehabilitación, perdón, de activación de core, para adaptarlo a un levantamiento en específico. Yo voy a levantar 715 libras como en 5 o 6 meses. En un ejercicio llamado Joe Carey, que se pone el peso aquí y camina. Vos sabes, imagínate 715 libras caminando así. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? Bueno, primero hacer toda la evaluación que se tiene que hacer y enfocarme mucho en una reactivación neuromuscular del core, haciéndolo caer en error para que el mismo core se activa solo. La gente a veces cree que tiene que hacer, como te decía al principio, un montón de abdominales para activar el core. Hay muchas formas de activarlo y como decís vos, mucha gente le da pereza. Porque, por ejemplo, es agarrar no sé, caminata granjero a un lado con peso y caminar. ¿Para qué hago eso? Pero después lo comienzan a sentir de este lado, vas por el otro lado. Y así es en todo, ¿sí me entiendes? Correcto, sí. No, así pasa, yo creo que es como todas las personas que nos pasa, ¿verdad? Claro. Ese punto de desesperación por llegar más rápido al punto, ¿no? Claro. Siempre hay que ir despacito para hacerlo bien. Entonces, como decir vos, si uno no tiene una... yo digo que en la parte de ejercicio, ¿verdad? El core es como una parte fundamental, claro, que si no está fuerte y no está bastante, muscularmente hablando, estable, no vas a poder hacer o realizar cualquier ejercicio, ya sea pierna o miembros superiores, de una buena manera. Claro. De hecho, yo le explico a la gente, los clientes que vienen, que el core, vamos a ver, una persona podrá tener mucho músculo en el bíceps, podrá tener muchas piernas, pero si no tiene fuerza en el core, pierde fuerza en el patrón de movimiento funcional humano. Correcto. O sea, como la gente de gimnasio que dice, es que esos más de gimnasio son muy lentos, que ya. Y no es eso, es que el cuerpo, ellos lo están entrenando para que el músculo se vea, no para que sea funcional. Y es algo que mucha gente dice, yo quiero ser muy grande, voy a levantar muchas cargas, y al final dice, no, te puedes lesionar. Y lo que no entienden es eso, que hay un proceso que, como decís vos, si no hay acción de por medio y comienzan a hacer ejercicios que ellos ven que otros hacen, si ellos no los hacen, si ellos están haciendo un hand clean, por ejemplo, un muchacho, y el otro muchacho, yo le pongo a hacer recuperación para querer hacer el hand clean. Lo que no sabe es que, por ejemplo, no es lo mismo agarrar una barra, que es solo una pieza, por decirlo así, meterle carga a los lados y que el cuerpo tiene que tratar de compensar con esa barra. Correcto, y si hay un desequilibrio, exacto, por ejemplo, lo que vos has dicho, digamos, me pasa mucho también. Pueden hacer la movilidad, por ejemplo, peso muerto, súper bien, pero no está estable el core. Entonces, ¿qué pasa cuando hace el movimiento? Se van hacia un lado y vos lo ves como entrenador, está haciendo y llegan donde uno y, pues, claro, hay un bloqueo a nivel sacroiliaco, una contractura a nivel lumbar, y entonces ya cuando quitas eso, lo pones bien, lo rehabilitas, ya lo pueden hacer bien en movimiento. Claro. O sea, nada costaba, digamos, ir a hacer eso. Exacto. O buscar, siempre también, yo le digo a los entrenadores que son así, amigos míos, ¿verdad? Digo, siempre sería bueno que antes de que llegue una persona, de hacer también una visita al fisioterapeuta para ver cómo está toda esa parte biomecánica. Igual ustedes también están súper capacitados, o sea, como te decía ahora, el estudio de las personas es súper cargas, ¿verdad? Ya, a veces a mí es algo que me da cólera. Me da cólera, ¿por qué? Porque a veces yo llego y mando a algún lado y me dicen, vean aquí, de los lugares que usted me mandó,
no me queda ninguno cerca. Claro. Y pues yo dije, ¿tiene alguien de confianza ahí que sepa? Ojalá que sepa. Sí, claro, voy a ir ahí. Bueno, se van. Y tal vez yo les mando ahí una receta, bueno, el diagnóstico más que todo, ¿verdad? No le mando ahí, porque a mí no me gusta decirle a la persona qué tiene que hacer. Yo no tengo por qué decir, digamos, por ejemplo. Y la persona me dice, ¿y qué lo pongo a hacer? Sí, no. O sea, si no sabes qué ponerlo a hacer, porque no estás bien preparado a lo que tienes que hacer, ¿verdad? Eso es tu campo. Pues, la parte de rehabilitación, la parte de recuperación funcional, esa parte tuya. Y si no sabes cómo hacerlo, si viene una persona con tal patología o tal disfunción, si no sabes qué ejercicio ponerlo a hacer, pues. Sí, es raro. O sea, inclusive yo llego y vos no sabes, yo me quedo. De alguno calza, No, yo no vuelvo. No es cierto, está bien. Sí, es que la gente es tonta porque la gente sigue yendo a esos lugares. O sea, dejemos eso de lado, no vayamos a ese tipo de lugares porque nos vamos a lesionar. Sí. Nos vamos a lesionar. Y es que lo malo es que la gente no sabe que, vamos a ver, la salud es movimiento humano, uno tiene que llegar a vivir en este cuerpo hasta que uno muera, ¿verdad? Correcto, sí. Y lo que hagamos de jóvenes, es lo que nos va a ayudar, claro, o a incidir de mala manera en el futuro, ¿verdad? Claro. Cuando ya estemos, yo siempre digo a la gente, ya después de los 50, 60 años, el cuerpo empieza, mire, ¿se acuerda de aquello que usted hizo? ¿Se acuerda de aquella lesión que usted nos trató? ¿Se acuerda? Tome, ahí están las facturas, ahora tiene que pagarme. Claro. Y detrás de eso ni siquiera esas edades, porque si una persona y se carga entrenando, y en algún momento va a llegar a que ese microtrauma se genere ya un trauma más grande. Sí. Como por ejemplo la famosa hernia, ¿verdad? No tiene que estar uno con 60, 70 años para que le pase una hernia. Exactamente. Ahora la gente a mí me han llegado con gente con 19 años con una hernia. Claro, imagínate. Una hernia lumbar, ¿verdad? O sea, están muy jóvenes. Claro. ¿Cómo llegaron ahí? Exacto. ¿Qué hicieron para hacerlo? Exacto, sí. Y eso de la hernia, bueno, que la gente no lo sabe, es muy común, pero a la vez es peligroso. O sea, si no se trata como se debe, obviamente puede repercutir a tanto que hay gente que le hacen cirugía y no queda caminando igual, solo porque se quiso poner a levantar cierta carga. Cuando, por ejemplo, en mi caso sucedió que yo le dije, yo hice una evaluación a una persona, le dije, usted no puede levantar cargas todavía y todo lo demás, y por ahí levantó cierta carga y no fue en mi centro, por dicho, porque yo no lo hubiera permitido. Y cuando ya nos dimos cuenta, ya la hernia ya tuvo que hacer cirugía y toda la cosa, y nunca va a quedar igual. Correcto, sí, es un tema muy delicado. Sí, claro. Inclusive hay gente que pasa años sin saber que tiene una hernia. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez llegó ese día y hizo algo que desencadenó toda la sintomatología de una hernia. Claro está, a veces no es la hernia tampoco. Como yo siempre digo a la gente, no quiere decir que porque usted tenga una hernia, que pasa mucho, digamos. Y a veces llega a mi consulta, entonces empezó el dolor hace una semana. Y estaba muy agudizado el dolor y fueron donde el ortopedista les dijo, no, es que solo que tienes una hernia. Entonces, todo eso es de la hernia. Pero no siempre es así. No siempre. Puede haber desencadenado otra cosa que desencadenó el dolor, pero no quiere decir que sea la hernia, ¿verdad? Claro. Entonces, pues es tratable, es bastante tratable, ¿verdad? Sí, claro. Independientemente si ya fuera, que este es algún gran esfuerzo, ya salió la hernia, ahí sí, y ya está súper comprimida. Yo le digo a la gente, ya cuando usted siente hormigueos en la pierna, adormecimiento, ya estamos hablando de que hay que ver qué está pasando y ver a ver si yo le puedo ayudar, porque no todos los casos nos ayudar. Claro. ¿Verdad? Sí, eso es una de las cosas que a veces la gente no entiende. Ayúdenme. Sí. Y uno no puede. Hace poquito hice una certificación que para mí fue muy, muy bonita. Esa certificación se llama CIRIAX, es una certificación internacional. Fue muy bonito porque aprendí algo nuevo que no sabía. Ya después de 14 años, ¿verdad? Uno siempre, nunca termina de aprender esto, ¿verdad? Decía que, para hacérselo más simple, si usted tiene un dolor lumbar, por ejemplo, tienes un dolor lumbar, y este dolor lumbar te da dolor a nivel pierna y radio, pero el dolor lumbar se mantiene,
es muy recuperable Ujú. con la fisioterapia. Ujú. Pero si ese dolor lumbar no está, y solo está en la pierna, o apareció directamente en la pierna, Ujú. ya es más difícil, ¿verdad? Oh. No en todos los casos se quita. Entonces es algo que yo no estaba habituado, ¿verdad? Porque uno trataba siempre De ayudar. de ayudar en esas partes, ¿verdad? Ujú. Y ahora ya tengo un poquito más de mente abierta conforme a eso, y ya uno le Claro. explica al paciente, mira, puede ser que no mejores como uno quisiera, ¿verdad? Claro. Igual te vamos a ayudar, pero no te va a poder ayudar al 100%. Claro. Ronnie, para evitar, bueno, todo eso que estamos hablando, ¿verdad? Tanto una sobrecarga muscular como, o sea, que se desactive el core, ¿qué le puedes recomendar a las personas con respecto a ese tema? Más o menos, ¿cómo les puedes indicar a que eviten eso? Lo del tema del corvo, Sí, o del para core. que, bueno, Es que primero que fue- todo, pues obviamente fortalecerlo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y dos, de realizarse un análisis biomecánico, ¿verdad? Ujú. Y tres sería que acudan al fisioterapeuta de por lo menos una vez mensual, ¿verdad? Aunque no tengan nada, siempre hay algo que entra en disfunción. Claro. Siempre, Sí. siempre, siempre, siempre. Y Claro. que eso va a influir en tu técnica. Claro. Por más años que tengas, siempre si hay una disfunción, va a influir en la técnica, entonces Claro. termina en lesión. Entonces, para evitar todas esas cosas, de buscar el fisio, trabajar sobre esa zona Ujú. y trabajarlo no solo específicamente, sino de una manera global, Ujú. ya para poder que la persona de ahí no caiga en una lesión y que le pueda costar tal vez Claro. parar o también hasta el Nadie. trabajo. Imagínate. Entonces, Sí. estamos hablando también de trabajo. Claro. Muchas personas lo hacemos por hobby, ¿verdad? Ujú. Para sentirnos bien, para tener salud. Pero de ahí también está el tema de trabajo. Si Ujú. a usted le duele la zona lumbar, imagínate para trabajar sentado todo el día, ¿verdad? Te va a Imagínate. costar mucho. Y más en el trabajo nosotros, ¿verdad? Que tenemos que estar usando el cuerpo. Claro, 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 imagínate. Entonces, de cuidarse en esos temas, ¿verdad? Para que haya una visita regular, que no quiere decir que haya lesión, ¿verdad? Sino que Ujú. haya una visita para que sea antes de que pase. Ujú. Y uno como terapeuta de poderla parar. Ver antes de que pase también. Correcto. Sí, más que todos somos asimétricos por naturaleza, ¿verdad? Eso es algo del ser humano, no todos nacimos perfectos. Yo Sí, siempre ¿no? digo, quién sabe qué estaba haciendo su papá, qué estaba pensando cuando lo estaba haciendo, ¿verdad? Porque a veces nacemos con una pierna más larga, una pierna más corta, un brazo más largo, un pie más corto, anomalidades a nivel cervical, Claro. son cosas que Son normales. sí, sí. Hay gente que tiene mucha amplitud de movimiento, que tiende a lesionarse mucho. Ujú. Hay gente que tiene muy poca amplitud de movimiento. Entonces, de ahí eso puede incurrir en lesiones. Claro. Y con respecto al tema del hombro, Ronnie, ahora que estamos hablando un poco, Ujú. ¿qué tan común es vos atender gente con lesiones de hombro? Mucho, mucho. Y normalmente cuando hay levantamiento, porque Ese movimiento con el este otro lado. movimiento, el manguito normalmente afecta mucho el supraespinoso y el que se llama infraespinoso. El más que, digamos, el que yo siempre detecto más es el infraespinoso. Entonces prácticamente casi que siempre yo trabajo el infra porque es el que se ve con más repercusiones a la hora de realizar el movimiento de rotación. Ya, y es que lo está realizando y con peso, ¿verdad? Claro, con peso. Y es un movimiento súbito, fuerte, Ujú. para lograr hacer El hand clean, sí. Ajá, correcto. Claro. O de también compensación, porque si Compensación. tienes una cifosis y vas a subir la barra, Claro. si tienes una cifosis vas a hacer Puede una ser así. hiperextensión de hombros para lograr hacer Ujú. el movimiento. Y es algo que la Una gente no hiperflexión, perdón, una hiperflexión. Entonces es algo que uno tiene que revisar ahí, ¿verdad? Y- Porque si no va a cargar con mucho problema también. Claro, y más que el hombro es súper importante, ¿verdad? Obvio, pero digo yo, la parte de recuperación es un poco complejo también. Correcto, No y es tan- también va a incurrir a nivel cervical. Claro. Que el dolor cervical es Sí. bastante delicado, ¿verdad? Y los dolores de hombro son de todos los días. Y también puede generar una ruptura de tendón. Ruptura de tendón. Sí, varios traumatismos a ese tendón y ese Ujú. tendón y ese tendón
genera una ruptura. Sí, hasta bursitis también en algún momento. La bursitis también, bueno, en el caso de la bursitis también, el agüita, ¿verdad? La agüita. Una de las cosas principales por las que se forma la bursitis es falta de hidratación. Falta de hidratación, sí. Sí, entonces, y el músculo también, obviamente, si está bien hidratada la persona y tiene buena agüita en el sistema, todo el cuerpo es pura agua, ¿verdad? Es un 80% del cuerpo que necesita y funciona de agua, ¿verdad? El músculo tiene que estar bien hidratado para que la fascia funcione bien. Sí, claro, de hecho, sí, somos agua prácticamente, ¿verdad? En su totalidad. Y Ronnie, ¿qué nos puedes contar? ¿Alguna anécdota que te haya sucedido a vos o a alguien en el que por culpa de este tipo de patrones de movimiento mal hechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? te haya pasado? Mira, La mayoría dice. Fíjate que una vez, bueno, esto es uno de los casos como que más me disgustó. Ajá. Tal vez no tanto por un tema de peso o algo así, digamos, o sino más que todo fue porque hicieron como un reto. Esos retos, famosos retos de bajar de peso, ¿verdad? Entonces, una persona súper sedentaria, con sobrepeso y demás, llega a uno de estos famosos retos y dice, bueno, yo quiero hacer el reto. Ok, listo, aquí está, un reto de un mes, 20 días, ¿no? Y resulta que la primera semana de ahí, lo que hacen es matarlo, ¿verdad? Lo matan hasta el final y le dijeron, bueno, llegó un día a ese centro y le dijeron, bueno, vamos a subir hasta el Cristo corriendo. Sí. Imagínate, una persona sedentaria, solo una semana haciendo ejercicio, subir hasta el Cristo corriendo, imagínate como bajando, porque tal vez subiendo, digamos que todavía hay un medio manejable, digamos como se defiende a nivel muscular, pero bajando, el golpe, el que hay en rodillas, en tobillo, cadera, columna, es mucho, y más en rodillas, ¿verdad? Si tiene inestabilidad en rodillas, de fatal, entonces se lesionó mucho. Y cuando yo le dije, no puedes seguir haciendo ese reto así, por esto y esto y esto y esto. Dijo, ay, de verdad, ya había perdido 5 kilos en esta semana, ¿verdad? Y yo, qué montón. Pero obviamente. Sí, no estaba seguro. Eso fue. Sí, obviamente. Ya eso, no es bueno, ¿verdad? No. Porque una persona que baje de peso así súbitamente haciendo ejercicio no es algo bueno. O sea, no. Así como los perdió, los sube. Exactamente. Sí. Y tras de eso se duplican cuando hay que subirlos. Y se duplica, claro. Sí. Y echamos con más hambre. Sí. Entonces, y es como contradictorio a todo lo que estamos hablando. Claro, es contradictorio. Y hacia esas personas es que a mí me gustaría como que les llegue. Que les llegue, claro. Sí, y que se cuiden, ¿verdad? Porque de una lesión no es buena. No, para nada. Porque puede acarrear con muchas cosas. Y todo lo que tiene detrás una lesión. Por ejemplo, ahora es muy común que las mujeres embarazadas hagan mucho ejercicio también, crossfit, cosas así. Pero después cuando esté lesionada, podemos sostener a sus hijos, por ejemplo. La gente que ocupa trabajar, que trabaja con el cuerpo, como yo también. O como vos también, que trabajas con el cuerpo, obviamente. Es algo que es bonito llegar a ese tipo de personas porque hay que entender que el cuerpo no debe tratarse así. Correcto. Sí. El cuerpo tiene maneras de como escalones, digamos. Después del primer escalón vamos al segundo. Usted no puede pasar del primero al quinto, porque en esos que se brincó, si se los brincó, cuando pasó al sexto, se puede volver al primero. Claro. Entonces es mejor empezar poquito a poco, el primero, el segundo, el tercero, ir poquito a poco y que usted lo haga bien hecho. Claro. Y de hecho, yo siempre digo a la gente que atiendo que el 100% de un objetivo, de una meta, el 80% es el estilo de vida. O sea, correcto. Cuando una persona está sedentaria. Claro, es que a eso es una cosa importante también, que lo que acabas de decir. ¿Qué pasa? Que no es solo ir a hacer ejercicio tampoco. Porque todo el mundo cree que, bueno, yo voy a ir a hacer ejercicio y hoy hice tanto y alcé tanto. Y no, es que es hidratación, la dormida, la comida, el trabajo. El estrés, familia. Porque también la familia es muy importante. Claro. ¿Verdad? Yo siempre digo a la gente, bueno, usted hace ejercicio y se cuida muy bien. Excelente. Pero, ¿qué hace usted por su cuerpo? Exacto. Es que hago ejercicio.
No, usted le pide a su cuerpo. Exacto. Usted no le está dando nada. Ujú. Usted le está pidiendo. Entonces, usted le pide para ir a hacer ejercicio en la mañana, levantarse temprano, ir a trabajar 8, 10 horas ahora, Imagínate. y dormir poco, y otro día igual, o sea, le pedimos 5 o 6 veces por semana, y ¿qué le damos? Nada. Exacto. Y que la única forma de, ¿cómo le damos algo al cuerpo? Bueno, alimentándonos bien, Claro. horas de sueño, ejercicio, Ujú. ejercicio, en ese caso Claro. ya ahora sí le están dando, porque estás cumpliendo con Con lo que él requiere. Ajá, correcto. Porque si no le estás dando nada y le estás pidiendo, y ahí llega un momento en que hace, ¡pa! Es una bomba de tiempo. Exacto. Y si no sale aquí, sale aquí, no sale aquí. Sale por algún lado. algún lado sale. Sí, y eso es tanto a nivel emocional también, yo siempre lo hablo en los podcasts porque, qué sé yo, también el nivel de estrés puede llegar a generar lesiones. Yo siempre lo digo mucho y me gustaría que puedas hablar un poquito del tema del estrés que está relacionado a nivel fisiológico con la parte de lesiones. Sí, bueno, hay dos tipos de estrés, que siempre me preguntan mucho, ¿verdad? Ujú. Está el estrés psicológico Ajá. y está el estrés mecánico. Ujú. Entonces el estrés psicológico obviamente es el que te relaciona con toda la parte social, cómo estés en tu casa, qué tantos problemas tengas, el trabajo y demás. Y está el estrés mecánico, ¿verdad? Que te afecta a nivel motor y fisiológico también, que es si pasas 8 horas sentado y no te das cuenta, Ujú. y tal vez en una mala posición, estás así, estás aquí, estás aquí, haciendo de Claro. todo, ¿verdad? Que luego es lo que hablamos ahora, que terminan en la cama, o pasan Ujú. de pie, o una cajera pasa, si tiene que estar de pie, pasan en una sola pierna todo el día. Entonces, eso es estrés mecánico, Ujú. ¿ya? ¿Cómo influye eso? Eso influye obviamente te va a comenzar con dolor. Claro. Te va a comenzar con dolor y ya va a haber una disfunción. Ujú. Y a la hora que hay una disfunción, hay una inestabilidad. Claro. Entonces ahí es donde vamos a atacar. Ujú. Y de hacer todo un cambio a nivel cotidiano de la persona para que logre cambiar su estilo de vida Exacto. y sus posiciones para que otra vez vuelva de una Claro. manera más y mucho mejor, ¿verdad? Que ya esté sin dolor Claro. y ya disfrute de hacer todo lo que hacía. Sí. Porque también se vuelve como algo feo, de Claro. que vos con dolor, Sí, ¿no? o sea, pasás preocupado, ay, ¿qué me duele? Es que sí, güey. Y problema a todo el mundo, ¿verdad? Voy y me compro una pastilla, me tomo la pastilla, me quito el dolor 8 horas, pero el dolor vuelve. Sí. Y así pasamos 3, 4, 5, 6 meses. Exacto. Y ya cuando decimos, no, ya la pastilla no me está viendo, Ujú. ahora sí, voy a buscar el vicio. Sí. Y lamentablemente cuando la gente no sabe que el cuerpo se regenera casi en su totalidad de 7, 10 años, imagínate una persona que pasa de 7, 10 años con malos hábitos, tanto a nivel postural como a nivel de todo sentido. Imagínate, y 10, 11, 12 y hasta Toda la vida. Sí, hay personas que nunca hicieron nada por su estilo de vida saludable, Claro. digamos, y que se dejaron tanto que llegó un momento en que su cuerpo no va más. Ujú. Y cuando llegan a hacer ejercicio, ahí es donde Ahí está está la la falla, falla. ¿verdad? Ahí es donde le ponen los pelos de punta al entrenador, al fisio y demás, porque son lesiones tras lesiones, Claro. ¿verdad? Porque todo su cuerpo está mal biomecánicamente. Ujú. De hecho, yo le explico a la gente siempre con el ejemplo de que si nuestras abuelas o nuestros abuelos comenzaban a hacerse así, y la gente dice que hacían más pequeños, no es que se iban atrofiando y se iban haciendo cada vez más, se torcían más, cada vez más, ¿verdad? Correcto. Pero sin embargo, también es donde se dan las personas más longevas, ¿verdad? Ah, sí, Porque cierto. tenían mejores condiciones Exacto. de vida saludable, comían mejor, Ajá. comían de lo que sembraban atrás, Ujú. de ahí la carne era diferente, no había comidas procesadas, No había tanto estrés. no había tanto estrés, se dormía mejor, porque Claro. antes ya como no había luz, de lo que hacía era dormir, ¿verdad? Claro. Ya no había tele ni nada de eso, ¿verdad? Entonces de ahí era mejor calidad de vida, ¿verdad? Claro. Pero en esa parte, digamos, de que los trabajos eran más fuertes, Ujú. no se tenía un hijo, se tenían 10, Sí. 15 hijos, todo eso gastaba una mamá, imagínate. Claro, imagínate. La parte del core, una señora que tuvo 15 hijos, Imagínate cómo está. ¿cómo puede estar eso? Sí. Súper mal. Claro.
Es curioso, es muy curioso todo ese tema, ¿eh? Ajá, O sea, hay mucho que hablar. Ronnie, ¿qué consejo les podría dar a la gente que nos está viendo y escuchando, que también tenemos Spotify, para poder mejorar su calidad de movimiento, por decirlo así, en su día a día? Bueno, el consejo uno, ¿verdad? Es buscar un lugar donde estemos seguros de que haya un profesional adecuado y capacitado para ponernos a hacer ejercicio. Claro, Es el consejo más importante. claro, cierto. Y Claro, dos, de cambiar nuestro estilo de vida, ¿verdad? exacto. Hay que cambiar el estilo de vida, no solo hacer ejercicio, cambiar todo lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Exactamente. Y te eso, pues estar al oficio. Sí, sí, lo digo. Más cuando genera un nivel de conciencia, ¿verdad? La persona. Correcto, sí, como te decía ahora, la idea de esto, y me parece súper bonito, me gustó bastante y me ha gustado mucho, ¿Cómo es es? de concientizar a las personas, ¿verdad? Exacto. De lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Cualquier duda o consulta, y ahí estamos también para servirles, Claro, ¿verdad? para servir, Que sin duda uno los puede ayudar o encaminarlos, claro, ¿verdad? es muy importante. Y a veces hay personas que no tienen los recursos económicos para Ujú. hacerlo, pero ahí uno a veces se puede ayudar también, Claro, ¿verdad? A veces se puede ayudar a que tenga una mejor calidad de vida. Claro. Y más ahora, como decís vos, ahora al principio, que decías que la mayoría de gente ahora hace ejercicio, Correcto. pero no es consciente de todo esto que hay detrás. Sí, correcto, sí, ahora. Y lo más fácil ahora son el YouTube, y ahora hasta programas donde te dicen cómo hacer ejercicio, ¿verdad? Como, como una cadena ahí de gimnasios que lo que te da es cómo hacer los ejercicios y no hay ningún entrenador que te diga si estás haciendo mal o estás haciéndolo bien, ¿verdad? Claro. Que me parece una muy buena idea, digamos, porque es algo de algo muy tecnológico, Ujú. pero también tiene que haber alguien ahí que te diga, mira, tenés que estabilizar, tenés Claro. que hacer fuerza aquí, tenés que apretar aquí, tenés que soltar aquí, porque si no lo vamos a hacer, ¿no? Claro. Y de hecho, eso que vas a decir, hay gente que dice, bueno, manda memes también, pero me han dicho, pero usted me enseña cómo apretar el core, pero no es apretar un botón. No, obviamente hay que entrenar el cuerpo para que se active. Sí, correctamente. Y no en todos los ejercicios que apretar lo mismo. No es. ¿Ya? Sí, ya si hablamos de un tema lumbar y demás, sí, hay que apretar lo mismo, pero ya trabajamos brazos, hay que apretar otra cosita, ¿ya? Entonces, todo eso es donde el entrenador es el que te indica, ¿verdad? Porque uno no tiene por qué saberlo. Si uno llega es para que te digan, o sea, Claro. uno no llega ahí sabiendo todo. No. Esa es la idea, que te enseñen. Sí. Y están viendo videos en YouTube y creen que no lo está viendo igual es otra cosa, ¿verdad? Es muy curioso. Correcto. Sí, porque la gente llega y lo ve y dice, no, pero vea, es así. Y no es así. No, o sea, no. sí, pero lo estoy haciendo igual, ya. No, Vea, algo sencillo. Bueno, vos que estás en esto, ¿verdad? Vos le decís a una persona, haga una sentadilla. Y la persona no sabe hacer una sentadilla. Y lo más curioso es que creen que están bien. Y no es el problema. Sí, es el problema, sí. Sí, porque la persona piensa que está bien y no, está totalmente erróneo, ¿verdad? Sí. Y no entiende que en su cabeza puede verlo bien, pero no está bien. No está bien. Sí. Es algo muy curioso eso, ¿verdad? Y con respecto al tema este, y eso, fue bonito tocar ese tema porque es cierto. De hecho, ahorita, recordando, siempre le pasa a las personas, espalda recta, abre la rodilla y todo lo demás. Pero por más muchas veces que uno, como coach, les quiera dar la orden que lo hagan, no lo logran, porque el cuerpo no está preparado para hacerlo. Sí, es que tiene que haber un aprendizaje ahí motor también, ¿verdad? Claro. Entonces, igual como hablamos ahora, ¿verdad? No todas las personas pueden hacer una sentadilla bien, que hay problemas biomecánicos que no se los va a permitir. Exacto. Y como el coach tiene que ir poquito a poco ir enseñando, hacer la persona bien en la sentadilla, por ejemplo, en este caso. También el coach tiene que estar seguro de lo que está haciendo con esa persona, ¿verdad? Porque una sentadilla puede lesionar mucho. Claro, exactamente, sí. Y como dijiste ahora, no todo el mundo está preparado. De hecho, es bueno que la gente escuche toda esta información, ¿verdad? Y ojalá abran la mente a quererse ayudar.
Correcto. Sí, porque hay mucha gente que por más que les digas, no van a hacer caso. No, y más ahora con estos deportes, por orgullo y ego, quieren competir. O sea, se ponen a la par de otros y quieren darle durísimo. Sí, lo que te digo, ¿verdad? Que muchas veces, a mí me lo dicen, y me lo dicen así. No, es que yo llegué el primer día, y la muchacha de la par estaba alzando un montón de peso, y yo también me tengo que ponerme a la par, ¿verdad? Claro. Ella estaba más que yo, no me puedo quedar corto, ¿verdad? Imagínate. Entonces, y se lesionaron. Claro, y eso por orgullo y ego. Porque la muchacha tenía 2 años de haciendo lo que hacía, ¿verdad? Imagínate. Y él apenas era el primer día, jamás. Claro, No jamás. se puede comparar. No, más. Jamás. Bueno, Ronnie, fue un gusto poder tenerte por acá. Muchísimas gracias más bien por invitarme y estamos ahí cuando quieran otro, ahí estamos. Fijo, más que te gusta ayudar, es algo que nosotros, para eso es el fin de los podcasts, ¿verdad? Claro. Servir a la gente. Ujú. Y muchas gracias, Víctor Vargas, ahí tras de cámaras, nos vemos en otros podcasts. Gracias.